noches, gracias por acompañarnos. Conversando en la Noche siempre intenta acercar a protagonistas de la actividad cultural, profesional, el ámbito también artístico, empresarial, deportivo. Y también siempre queremos hablar de derecho y de las leyes, porque es un elemento fundamental de nuestra convivencia social y democrática. Y hoy traemos a la doctora Alejandra Peralta Merlo, que tiene amplios conocimientos sobre temas fundamentales vinculados al derecho que queremos repasar esta noche. Sobre todo para que también como ciudadanos podamos construir una sociedad mejor, podamos obtener una convivencia mejor. En la medida que se respeten las leyes, a todos nos puede ir mejor, cosa que en Paraguay sigue siendo difícil por su propio sistema de justicia que tiene muchos problemas. Pero vamos a presentarla primero en su semblanza a la doctora Alejandra Peralta y luego comenzamos a conversar la noche con ella. Alejandra Peralta Merlo, doctora en Derecho, magíster en Derechos Humanos, especialista en Gobernabilidad, diplomada en Ética Pública y Transparencia, diplomada en Accountability y Lucha contra la Corrupción por la Universidad de Chile, especialista en Libertad de Expresión y Sistema Interamericano. Docente de Derechos Humanos de la Universidad Católica, docente de Derecho Penal Internacional de la Universidad Americana. Además, es directora académica de la Maestría en Derechos Humanos de la Universidad Columbia, docente de Derechos Humanos en la Escuela Judicial de Paraguay y autora de libros sobre derechos humanos y sobre control de convencionalidad. Bueno, ya escuchaban el currículum bastante amplio de la doctora a pesar de su juventud. Estimada Alejandra, bienvenida. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Mario? Buenas noches para vos, para toda la gran audiencia. Bueno, siempre un placer compartir contigo. Pero muchas gracias por el hecho de venir también, querida doctora. Y apenas leía todo lo que enviaste, un resumen apenas de tu formación, me quedé pensando qué difícil la tiene la doctora porque tiene que explicar derechos humanos. Y hubo una tendencia en los últimos 10 o 15 años de hasta satanizar los derechos humanos. Lo primero que se dice es, seguro que ese que se va adentro le van a contemplar sus derechos humanos y no se contempla los derechos humanos de la víctima. Habrás escuchado mucho eso, ¿no? A lo largo de toda mi actividad profesional, porque realmente mi labor fundamental es la de docente. Entonces, llevo varios años en la enseñanza en la universidad, también en la escuela judicial, y ese tipo de preguntas y de comentarios sale siempre, todos los años. Es decir, siempre existe una persona, a veces varias, sí, que dicen, pero los derechos humanos están creados para defender a delincuentes. ¿Y qué pasa con los derechos de las víctimas? ¿Y qué pasa con esa mujer que fue asesinada? ¿Qué pasa con ese niño violado? ¿Qué pasa con esa niña que quedó embarazada? ¿Dónde están los derechos humanos? Exacto. Empiezan a preguntar, ¿verdad? Que son preguntas sumamente válidas, claro, que todos queremos saber, evidentemente. Entonces, es nuestra función explicar una y otra vez, y lo hago en las aulas y lo intento hacer también en las redes sociales, porque en la medida que podamos entender los conceptos claramente, sepamos quiénes son los sujetos obligados, entonces evidentemente vamos a estar mayormente capacitados para poder exigir ese cumplimiento. Entonces tenemos que saber que el principal responsable de velar, de respetar y de garantizar los derechos humanos es el Estado. El Estado. Okay. El Estado no es un particular. Si yo voy y mato a una persona, cometo un homicidio, voy a ser juzgada por las leyes penales, sí, ¿verdad? Me voy a ir a la cárcel, voy a cumplir mi condena. ¿Dónde intervienen ahí los derechos humanos? En que a mí como procesado se me garantice un debido proceso para que finalmente en un juicio oral no se esté anulando ese proceso, claro, y la víctima quede sin una, o los familiares de la víctima, ¿verdad?, queden sin una sanción justa en un tiempo prudencial, no después de 15 años, no después de 10 años, claro, no a través de un montón de chicanas y dilaciones, sin corrupción judicial. Entonces allí es donde intervienen los derechos humanos para garantizarme a mí como procesado que yo pueda someterme al proceso con todas las garantías necesarias para que ese proceso no sea finalmente adulterado y sea anulado posteriormente, y esa víctima o ese familiar de víctima quede sin justicia. Ahí dijiste, perdón, doctora, algo muy importante. Si no se cumplieran esos requisitos, hasta podría invalidarse todo el juicio.
Totalmente. O sea la obtención de pruebas sin permiso judicial, escuchas, por ejemplo, que se hacen sin una orden, sin avisar al juez previamente, o que se intenten hacer, no sé, confesiones ilegales que se traten de obtener. Entonces, evidentemente, todo eso va finalmente a ser utilizado por la defensa y en un juicio oral va a quedar anulado ese proceso. Y esa víctima o ese familiar de víctima que va a quedar sin ese resarcimiento. Ese es un solo aspecto donde intervienen los derechos humanos. Claro, perdón, porque también una vez me dijeron esta respuesta. Me dijeron, ¿por qué hay organismos de defensa de los derechos humanos? ¿Y por qué esos organismos no le defienden a la víctima? Y alguna vez me dijeron, vos me corregirás, me dijeron, el Estado está para defender a la víctima y para acompañar a la víctima. Y estos organismos ven que se cumpla todo el proceso dentro del marco de los derechos humanos. No sé si es acertada esa respuesta, pero me pareció interesante, porque la gente quiere que CODEUPI, por ejemplo, esté a favor de la víctima, el que sufrió el ataque. Y en realidad parece que no es así exactamente. Por eso decía, existen varias aristas donde hablamos de derechos humanos. Por ejemplo, cuando hablamos del derecho a la salud. Por ejemplo, cuando hablamos del derecho de personas con discapacidad para poder eliminar barreras de acceso y poder llegar a ese plano de igualdad con respecto a las personas que no tienen discapacidades. Cuando hablamos del derecho de niños y niñas. Entonces, claro, existen organizaciones de la sociedad civil que van conformándose para poder trabajar en potenciar o en digamos, detectar las problemáticas que afectan a ciertos grupos y poder exigir respuesta al Estado, ya sea en materia educativa, ya sea en materia de salud, ya sea en materia de derechos de la niñez, ya sea en materia de derechos de personas privadas de libertad, ya sea en materia de derechos de personas migrantes, de mujeres, de comunidades indígenas. Entonces, allí es donde salen estas organizaciones de la sociedad civil a trabajar en temas específicos para poder detectar falencias donde el Estado no está respetando y garantizando derechos para todos y para todas en un plano de igualdad y poder sacarlos a luz y hacer de alguna manera que el Estado cumpla con su responsabilidad. Claro, cuesta mucho más hacerlo individualmente. O sea, si cada persona afectada por esta falencia tuviera que reclamar, sería mucho más difícil que hacerlo de esta manera corporativamente, digo. Pienso nomás que, por ejemplo, en Paraguay hemos vivido casi toda esta era democrática con cárceles insalubres, inhumanas, infrahumanas. Ahora hay un atisbo de esperanza porque hay una reforma. Pero hemos aceptado como sociedad, doctora, que la cárcel tenga que ser nomás luego un depósito casi de basura humana. Eso es un problema hasta cultural. Totalmente. Exacto, decir que tienen que ser unas mazmorras, que tiene que ser un depósito de personas que vayan a vivir peor que un animal abandonado. Como castigo por lo que hizo. Como castigo, exactamente, como castigo, la pena como castigo. Cambia un poquito realmente radicalmente la naturaleza de la pena que está establecida en la Constitución Nacional, porque el fin de la pena es la readaptación de esa persona, la protección de la sociedad y la readaptación de esa persona, no es el castigo. La vendetta o el castigo ya pertenece a siglos pasados y fuimos evolucionando en el mundo entero para poder llegar a un tipo de justicia que busca la readaptación del delincuente a esa sociedad de donde yo, Estado, le estoy separando temporalmente para proteger a mi sociedad y para ocuparme de ese delincuente, trabajar sobre él e incorporarlo nuevamente, porque si no, ¿qué va a suceder? El sistema penal se va a convertir en una puerta giratoria. Si yo no trabajo en este delincuente y lo que hago es arrojarlo a los brazos del crimen organizado que maneja las cárceles, entonces cuando lo incorpore nuevamente, porque va a tener que salir, eso tiene un tope, tiene un fin, no lo voy a poder tener por el resto de sus días, 99 años en la cárcel, entonces lo voy a tener que reincorporar a la sociedad y allí de vuelta va a ser un problema para la sociedad porque no va a ser sujeto de ese del objeto de la pena que era la readaptación. Entonces nos interesa a todos que las cárceles funcionen. Eso te iba a decir, lo que describiste recién es lo que ha venido ocurriendo. Tenemos claros ejemplos de chicos que entraron y fueron reclutados por el Clan Rotela, el PCC, adentro fueron captados y afuera obviamente que reincidieron. Ese círculo vicioso todavía no pudimos romper, doctora. Ahora hay un intento,
Pero esa rehabilitación queda muy bien en el papel, pero no se ha podido lograr todavía. Porque además hay un problema también de que los empleadores no quieren recibir tanto al ex recluso. También es una cuestión que hay que hasta enseñar quizá a la sociedad de que en algún lugar tenemos que ubicar a esas personas. Entonces, ¿qué pasa? Reinciden. Tenemos ese problema hace rato, doctora, y no sé si estamos cerca de solucionarlo. Totalmente, son, varias problemáticas que tienen que ser abordadas a través de las políticas públicas. En primer lugar, la seguridad dentro de las cárceles. Claro. ¿Verdad? Si estamos manejando un número de 40, 45 agentes penitenciarios para una población de 4.000 personas, como es en Tacumbú, entonces evidentemente no va a dar abastos la cantidad de agentes penitenciarios para poder garantizar la seguridad. Y lo más probable es que entre esos 900 pasilleros comúnmente conocidos, ¿verdad? Las personas que están, digamos, sin una ubicación en lo que es un gran espacio conocido como el pasillo de Tacumbú, entonces van a ser víctimas de abusos, van a ser propensos a, evidentemente, si es que ya no entraron en condición de adicción, van a evidentemente ser, digamos, fácilmente van a caer en las adicciones. Entonces, ¿qué pasa? Van a buscar protección en quien les puede dar protección. ¿Y quién les puede dar protección? Evidentemente el PCC, que es el que, digamos, que está liderando los grupos criminales en este momento. Puede ser cualquier otro que venga a instalarse, ¿verdad? Claro. Y eso, evidentemente, como consecuencia de la corrupción existente, también va a ir creciendo, y uno va a buscar, cuando uno entra al sistema penitenciario, y vamos a suponer que entra por primera vez, lo primero que va a buscar es protección, donde yo me siento más seguro. Si el Estado, a través de las cárceles seguras o a través de los guardias cárceles, no me pueden dar esa seguridad y yo no puedo garantizar de que vaya a amanecer entero al día siguiente, entonces voy a buscar aliarme con alguien que me pueda dar esa protección. Tengo que hacer la pausa. En primer lugar, mi vida. Es la descripción exacta de lo que hemos visto en todos estos años. Es cierto, reitero, hay un intento palpable de cambiar esto con nuevas instalaciones, con infraestructura, pero falta mucho más. También quiero hablar después de por qué Paraguay siempre es tan sancionado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que nos va pasando todo el tiempo. También quiero entrar en ese otro tema de la morosidad judicial que tiene a cantidad de personas sin sentencia definitiva dentro de las cárceles. Creo que tenemos uno de los peores porcentajes en toda la región, porque tenemos también la impresión de que hay que mandar a la gente a la cárcel rápidamente, inclusive antes de que tenga una sentencia definitiva, y eso es complicado. Hacemos la pausa y hablamos de todos estos temas con la doctora Alejandra Peralta Merlo. Seguimos con la doctora Alejandra Peralta. Interesante, son muchos temas, a lo mejor no va a alcanzar todo el tiempo, pero por lo menos puntualmente tocar estos que habíamos anticipado. Y me quedé pensando en la cantidad de sanciones que tenemos de la Corte Interamericana. Y justo cuando llegabas me hablabas de este control de convencionalidad. Parece que hay muchas sentencias que salen aquí de Paraguay, pero que no están concordadas con lo que hemos suscrito como miembros de tratados de derechos humanos, doctora. Bueno, la Corte Interamericana, para poner un poquito en contexto, es uno de los 3 tribunales regionales que juzga a los estados por violación internacional de derechos humanos. Tenemos la Corte Interamericana, está la Corte Europea y la Corte Africana. Evidentemente para Paraguay rige la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Paraguay ratifica la Convención Americana de Derechos Humanos después de la caída de Stroessner en el 89, por ley 1, la primera ley que ratifica Paraguay. Imagínate lo importante que fue, ¿verdad? En ese momento, apenas caía Stroessner, lo primero que hace es ratificar un tratado de derechos humanos Paraguay. Luego acepta la competencia contenciosa de la Corte en el 93. ¿Qué es lo que dice Paraguay? Yo, en uso de mi soberanía, me someto como Estado a que este órgano me supervise en cuanto al cumplimiento de mis compromisos internacionales sobre derechos humanos y me sancione en caso de que los incumpla.
Y así fueron recayendo sanciones contra Paraguay, sanciones súper importantes, una en el caso Guayburú, el tema de dictaduras tronistas, luego tenemos sanciones en casos de niños soldados, por ejemplo, que terminaron muertos en el servicio militar. Incendio del Pachito López también. En el incendio de Pachito López, por ejemplo, la primera condena que tiene Paraguay es sobre violación a la libertad de expresión en el caso Canese. En ese momento un periodista que había publicado una información de interés público, él es sancionado penalmente y bueno, el caso es emblemático, es la primera condena contra Paraguay. Y así acumulamos 15 sentencias. 15. Hasta ahora 15, ya está próxima la siguiente que va a ser en el caso Sucolillo, también por violación a la libertad de expresión. Y bueno, vamos a tener ya con esas tres sentencias contra el derecho a la libertad de expresión. Luego tenemos la de Santiago Leguizamón también. La de Leguizamón, había pasado la de Nissen también hace poco. También la de Nissen. Y la de Lugo creo que está por ahí también. La de Lugo sigue ante la Comisión Interamericana. Tenemos que recordar que primero pasa por la Comisión Interamericana un tiempo y luego va a la Corte cuando no se logra conciliar con el Estado a través de ya sea salidas como una salida amistosa, por ejemplo. Paraguay tiene una gran cantidad de salidas amistosas, acuerdos celebrados con las víctimas, evitando así pasar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces no es que solamente tuvimos 15 casos, sino que un montón arreglamos antes a través de salidas amistosas, ¿verdad? Acuerdos amistosos. Entonces, bueno, tenemos 15 condenas, va a venir la 16. Tenemos también 3 contra comunidades indígenas, bastante interesantes también esas sentencias, porque la Corte dice que violar el derecho a la vida no es solamente privarle de la vida a una persona, no es solamente matarle, sino que no darle las condiciones de una vida digna. Empieza a hablar del concepto de vida digna, de lo que necesitamos para tener una vida digna, del concepto de calidad de vida, que también habla nuestra Constitución, porque tenemos una Constitución sumamente espectacular, ¿verdad? En comparación a otras constituciones del mundo entero. Pero seguimos cometiendo violaciones en materia de derechos. Alejandra, ahí para entender, ¿sobre qué ley se basa esta decisión de la Corte Interamericana? Sobre la Convención... Que tiene su propia... Sobre la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Está la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que es, digamos, la columna vertebral de la Corte. Sobre esta analiza y ve el Estado cumple o no cumple con lo establecido en la Convención Americana que Paraguay ratificó, que Paraguay ratificó justamente en el 89. Claro. También hace un análisis en base a otras convenciones, como la Convención de Belén do Pará, ¿verdad? Que es para proteger a la mujer contra toda forma de violencia, que ya lo hizo contra otros estados, ¿verdad? Y sancionó. Brasil y México tienen un montón de sentencias por violación a la Convención de Belén do Pará, pero la principal es la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En el caso Panchito López, en otro caso también contra Guatemala, en el caso Niños en la Calle se llama, utilizó la Corte también la Convención de Derechos del Niño para el análisis, pero siempre, digamos, en relación con la Convención Americana, porque el artículo 19 de la Convención Americana habla sobre derechos del niño. Entonces usa, digamos, como un apoyo la convención, otras convenciones, pero la principal es la Convención Americana. ¿Qué pasa si acá legislamos con nuestros diputados y senadores y decimos, no, el niño no tiene tantos derechos? Recortamos los derechos porque se nos ocurre. Ahora está de moda eso, que quieren bajar la edad de imputabilidad, que quieren aumentar la cárcel, los años de cárcel. ¿Qué pasa si hacemos eso y no concuerda con lo que firmamos en aquel tratado apenas caída la dictadura? Y vamos a tener una ley que en principio va a ser inconstitucional, porque por eso te decía, nuestra Constitución, digamos que es bastante protectora. Por suerte nuestros constituyentes fueron bastante hábiles ya en el 92, ¿verdad? Para darnos suficientes garantías después de haber salido de una dictadura. Pero también vamos a estar creando leyes inconvencionales, no solo inconstitucionales, sino inconvencionales. ¿Qué significa esto? Que son contrarias a la Convención. Así como son inconstitucionales, contrarias a la Constitución, son inconvencionales, contrarias a la Convención. Entonces Paraguay va a estar ante una violación de derechos humanos de carácter internacional, porque el compromiso lo hace a través de un tratado. Es decir, ¿y no hay especialistas en el Senado que le dicen, espera un ratito, mira que esto tenemos acá? Hay gente que está trabajando en asesoría.
y pasa controles, ¿verdad? Está, digamos, las comisiones que son las que revisan, la Comisión de Legislación, está la Comisión de Derechos Humanos también, está diferentes comisiones, pero sí existe una necesidad de que se realice lo que se conoce como control de convencionalidad en el Congreso. ¿Por qué, Mario? Porque el control de convencionalidad es una obligación que tienen todas las autoridades públicas que tienen la capacidad de decidir sobre los derechos de otra persona. Entiéndase, jueces, fiscales, entiéndase también los miembros del jurado de enjuiciamiento en su momento, que tienen la posibilidad de sancionar a alguien. Entiéndase también los legisladores al momento de hacer las leyes, de presentar los proyectos, y también cuando se constituyen en jueces para un eventual juicio político, ¿verdad? Entonces tienen que también el Poder Ejecutivo, a través del presidente con sus decretos, los ministros, también el gobierno descentralizado, los intendentes con sus ordenanzas, las juntas municipales, todos tienen que, si van a determinar sobre derechos y obligaciones de otras personas, tienen que realizar un control de convencionalidad. ¿Qué significa esto? Que las decisiones tienen que ser de acuerdo a esos compromisos que Paraguay plasmó y ratificó en la Convención Americana. Claro, esa convencionalidad debe alcanzar a los jueces cuando escriben una sentencia también, ¿no? A todas las autoridades públicas, los jueces tienen que, de hecho los jueces tienen la obligación de fundar sus fallos, ¿verdad? Y cuando fundan sus fallos tienen que hacerlo en base a la Constitución, en base a la ley, en base a la Convención, en base a los tratados de derechos humanos. Importante esto entender, porque a veces no se entiende por qué llegamos a esa comisión y después ya a la Corte y recibimos sanciones. Y lo otro que dejé picando, a lo mejor lo hacemos en otro bloque, pero por lo menos para arrancar, seguimos teniendo un problema de morosidad judicial. Personas privadas de su libertad sin sentencia definitiva. ¿Por qué pasa eso? Bueno, pasa porque el sistema judicial está, y cuando hablamos específicamente de personas privadas de libertad, tenemos un abuso de la prisión preventiva. Este ya es un tema sumamente hablado, explicado. La Corte incluso tuvo que quitar una acordada para hacerles recordar a los jueces de garantías que no deben abusar de las prisiones preventivas, porque es algo que dan como, por hablar, digamos, mal y pronto, 1 kilo de galleta, bueno, una prisión preventiva para todo. Llegó un momento en que a veces por presión social, a veces por presión de la prensa, a veces porque, la carátula es muy pesada, entonces ya no puedo dar otra cosa que una prisión preventiva porque mañana me mandan al jurado, entonces yo tengo que seguir trabajando, tengo que seguir cobrando mi salario, por no me voy a arriesgar, ¿verdad? Entonces un montón de cuestiones que influyen para que ese juez, y no podemos dejar de lado la corrupción tampoco, ¿verdad? O sea, no podemos tapar el sol con un dedo y decir no existe corrupción judicial. Existe corrupción judicial, existe corrupción en el Ministerio Público. Saltan casos todos los días, ¿verdad? Tenemos digamos, un esquema gigantesco con el tema de los pagarés, por ejemplo, de la mafia de los pagarés. Tenemos cada tanto que sale un fiscal recibiendo coima. Entonces, evidentemente, y hay miles de cosas que no sabemos. Claro. Miles de cosas que lo sabemos, pero no tenemos pruebas. Entonces, evidentemente, la corrupción es un factor determinante también para lo que es la morosidad judicial, para terminar sancionando a inocentes o exculpando a culpables, ¿verdad? Entonces, es el problema principal. Yo creo que la corrupción es el problema principal que realmente hace metástasis en todas las instituciones y debemos de alguna manera trabajar sobre eso para poder decir que respetamos los derechos humanos. Bueno, hacemos aquí la pausa. Hay muchísimas preguntas para Alejandra. Aprovechamos con una consulta general de temas legales, pero sobre todo vinculados a estas cuestiones, ¿no? A los problemas de la propia estructura de nuestro sistema de justicia. Vamos a ahondar un poquito a la vuelta sobre eso también. Aprovechemos, aprendamos un poco de derecho. Está la profesora acá, Alejandra Peralta. A la vuelta seguimos conversando la noche con ella. La doctora Alejandra Peralta con nosotros, casada con el doctor Merlo, familia numerosa. Así es, casada con el doctor Ricardo Merlo, ¿verdad? Porque sí, hay varios doctores. Hay varios doctores Merlo, sí, mi cuñado también es doctor. Bueno, sí, tenemos 6 hijos en total. Qué bueno.
y trabajamos digamos, en los mismos temas, por eso digamos, es más llevadera la parte laboral cuando trabajamos en derechos humanos, derecho ambiental, él también con la rama del derecho penal, entonces hace más dinámico. Había postulado hace poco para un cargo, Defensoría del Pueblo. Defensoría del Pueblo, sí, Defensoría del Pueblo cuando fueron las elecciones, ya creo que... Ya pasó otra vez. Pasó, el tiempo pasa muy rápido, Mario. Pasa rápido. Pasa rápido el tiempo, sí, claro. Creo que fueron hace 3 años más o menos. Qué lástima que tiene tantos problemas de funcionamiento de la Defensoría. Bueno, realmente si hay una de las críticas que se le hace a Paraguay constantemente por parte de los organismos internacionales cuando Paraguay es evaluado, por ejemplo, ante Naciones Unidas, ya sea por sus pares, por otros países o por los mismos comités de Naciones Unidas, siempre se le requiere a Paraguay fortalecer la Defensoría del Pueblo. La figura del ombudsman es sumamente relevante e importante para la defensa de los intereses difusos que maneja la Defensoría del Pueblo. Sin embargo, es una institución olvidada en materia presupuestaria. Siempre tiene problemas presupuestarios. Siempre tiene problemas presupuestarios. Tampoco se le da, digamos, la importancia, el realce que debe tener para defender temas sumamente relevantes. Por ejemplo, los problemas que se suscitan cuando... alguna manifestación, alguna protesta social es reprimida, es allí donde tiene que aparecer la figura del defensor del pueblo para poder velar y garantizar esos derechos que son de interés colectivo, de interés difuso, ¿verdad? Y un montón de otras situaciones que puedan darse donde la presencia del defensor del pueblo es fundamental. Hay 2 avances que me preocupan, doctora, y me darás tu opinión. Uno de ellos tiene que ver con que se van cerrando portales de acceso a la información pública, que es una gran conquista de la democracia, pero es como un tira de afloje. El poder no quiere ser controlado. Por supuesto, el poder no quiere que se sepa lo que no conviene que se sepa, lo que pueda generar problemas. De hecho, todos los problemas que tuvieron y que obligaron a ya sea renuncias o a expulsiones en diferentes estamentos, en especial en el Congreso, surgen después de que fueron filtradas ciertas informaciones, de que salen a la luz ciertas cuestiones, ya sea relacionadas con la narcopolítica, ya sea relacionadas con hechos de corrupción, saltan, entonces evidentemente obligan a dar, digamos, un golpe de timón y cambiar fichas. Entonces, evidentemente, el poder no quiere ser controlado. No quiere ser controlado porque básicamente quien más, quien menos tiene un techo de vidrio que quiere seguir preservando. Pero también el sector privado, porque veo que ahora se están consiguiendo varios amparos, o no sé cómo es la figura jurídica, para no, por ejemplo, exponer los activos, los bienes de personas con un caudal importante financiero. Es cierto, se explica que es una protección también para que no se acceda a eso personas inescrupulosas, pero hay ahí también una situación rara en que el sector privado también tiene cierta reticencia a transparentar su gestión. Bueno, realmente yo creo que debemos ahondar en capacitaciones a nuestros magistrados en cuanto al alcance de lo que es el derecho a la intimidad, de lo que es el derecho a eso que es mío y que es solamente mío y de mi familia, ¿verdad? Que está protegido por el artículo 33 de la Constitución Nacional, derecho a la intimidad, lo que es el interés público. Cuando el Estado sí puede tener injerencia sobre eso, cuándo pueden ser restringidos, cuándo puede ser restringido mi derecho a la intimidad, cuando deja de ser digamos, personalísimo y pasa a la esfera de lo que es de interés público, y la ciudadanía tiene legítimo derecho de mantenerse informada sobre eso. Y bueno, sobre eso también la Corte Interamericana dictó muchísimas sentencias hablando, y en especial desde el 2020 para esta parte, en estos últimos 5 años, de lo que es el interés público, el concepto de interés público, de lo que debe ser de acceso al público. Nosotros tenemos una ley, la ley 5282, que costó tanto llegar a promulgar esta ley, y lastimosamente corre un riesgo muy serio de ser atacada o de ser, digamos, cercenada por nuevas disposiciones que, queriendo proteger la intimidad,
finalmente terminen limitándole al pueblo de poder acceder a información que es de interés público, ahora que deja la esfera de lo privado. Claro, ahora está pasando esta discusión, este debate con el tema de los famosos sobres y la empleada del presidente. A ver, se dice, es un tema privado, es la muchacha, la empleada, y ella dice una versión, nosotros decimos otra, déjennos, esto es un tema doméstico, pero al ser una autoridad tampoco es tan así. Mira, existen principios básicos de la función pública. El principio cardinal es el principio de transparencia, ¿verdad? Sí. Toda autoridad pública tiene que buscar ser lo más transparente posible, y más aún cuando se trata del presidente de la República, que es el primer mandatario, que significa es el empleado número uno del pueblo, ¿verdad? No es el primero que nos manda, sino el primer mandatario, el primero que nos debe explicaciones a nosotros, pueblo, de lo que nosotros estamos queriendo saber. ¿Qué tendría que hacer él? Llevar esto al Ministerio Público, decir, no sé qué pasó acá, vean. Pero de hecho el Ministerio Público debería haber abierto de oficio una investigación y colectar las pruebas como lo haría en cualquier caso, ¿verdad? Estamos hablando del presidente de la República que, digamos, está revestido de ciertas inmunidades que hacen que se pueda garantizar la seguridad nacional también. Evidentemente, pero no estamos hablando de una persona que no está sometida a la ley. Todos estamos sometidos a la ley y, en primer lugar, el presidente de la República es quien tiene que dar el ejemplo de transparencia y decir, esto es lo que está sucediendo, no explicarlo a través de Twitter, a través de redes sociales, dando un comunicado tibio que no dice nada. Esto todavía sin hacer juicio de valor de que esa plata haya existido, ¿no? O que fue motivo de una preventa. Eso después se sabe. Por supuesto, porque no estamos hablando de que tenga que responder a cada cosa que se le esté diciendo. O sea, no es Alejandra Peralta diciéndole en Twitter, che, presidente, usted estaba recorriendo ayer por Marica López con un sobre. No, estamos hablando de una persona que vivía en su casa, ¿verdad? Que manejaba sus cosas, que no sé, tal vez lavaba su ropa, y finalmente dice, esto es lo que había. Entonces, no estamos hablando de una cosa menor que no tenga que ser aclarada, sino todo lo contrario. La persona políticamente expuesta, así es el nombre. Totalmente. A ver, yo también pasé por eso. Hasta mis últimos parientes, pobrecitos, tenían que cada año, es muy engorroso. La función pública realmente genera una carga muy grande de responsabilidad. ¿Con eso no sería suficiente con tener todos esos elementos? Bueno, esas son leyes que lo que hacen es, digamos, tratar de evitar hechos punibles como el lavado de dinero. Exacto. Entonces, se arma todo un paquete legislativo, ¿verdad? Que son las leyes de CEPRELAT, por ejemplo, y también en especial para las personas que cumplen una función pública y que están políticamente expuestas, mayormente expuestas que el resto, que ocupan ciertos cargos y están bien determinadas en la ley quiénes son el presidente, los ministros, bla, 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 bla. No todos los funcionarios públicos, sino específicamente la ley dice quiénes son personas políticamente expuestas y hasta qué grado tienen que rendir todas las explicaciones en materia financiera. Eso va a rastrear el movimiento económico. Para rastrear el movimiento económico por la alta responsabilidad y la función que están cumpliendo, ¿verdad? Pero más allá de eso, también todos estamos sujetos a las leyes de control y prevención del lavado de dinero. Ahí sí ya no se distingue quién es funcionario y quién no es funcionario, sino quienes tienen relación e intervención con el sistema bancario. Entonces, cada transferencia que hacemos nosotros, o mismo nosotros los abogados, al recibir un pago de honorarios, el banco está automáticamente monitoreando de dónde viene esto. Entonces, tenemos que mostrar las facturas de dónde viene este dinero, quién nos deposita, ¿verdad? Quién hace la transferencia, porque ya el dinero cash prácticamente desapareció, ¿verdad? Entonces se hace todo a través del sistema financiero y evidentemente es lo que se puede rastrear, pero si alguien dice, encontró unos sobres que no ingresaron al sistema financiero, ¿por qué no ingresan al sistema financiero? Porque no se pueden justificar y allí empiezan a surgir un montón de preguntas de la ciudadanía que no solamente las tengo yo, supongo que las tenemos todos como paraguayos y paraguayas, y es nuestro primer mandatario
quien debe responder y evacuar todas las consultas que nosotros podamos hacerla a través de quién, a través de los comunicadores, los trabajadores de la prensa que llevan las consultas ciudadanas. Bueno, pero si el Ministerio Público no considera relevante. Bueno, y eso realmente es grave. Es grave en el sentido de que el fiscal general del Estado no puede dar un discurso restándole importancia a una investigación que no está abierta. El Ministerio Público se rige por su ley orgánica y su ley orgánica, entre los primeros artículos, creo que el artículo número 2, no recuerdo, habla sobre la independencia de los fiscales en cuanto a las investigaciones que llevan adelante. Entonces, dar un discurso político por parte de la máxima autoridad del Ministerio Público diciendo no, esto no merece ser, esto no tiene la relevancia suficiente como para que se pueda investigar. ¿Qué le está diciendo a ese investigador, a ese fiscal que va a abrir la causa? Esto no va a prosperar, o sea, es mi jefe el que está diciendo, claro, el que está enviando ese mensaje. Entonces, es muy importante cuidar. Si esto se hace de manera inocente, es muy grave que una persona, digamos, con tanta relevancia como el fiscal general dé este tipo de mensajes de manera inocente e imprudente. Y si lo hace adrede, también es muy grave porque está impidiendo y está entorpeciendo una investigación que puede ser relevante e importante para la ciudadanía, y es él el primer representante de la sociedad, y la sociedad está pidiendo eso. Tengo que hacer la pausa. Muy importante entender los conceptos que claramente explica la doctora Alejandra Peralta. Enseguida estamos con la última parte de Conversando la Noche. Una charla a fondo con la doctora Peralta. Dentro de lo que permite el tiempo de televisión, estamos repasando conceptos muy importantes y temas que son actuales y que merecen un análisis, sobre todo desde el punto de vista jurídico. No, me olvidé de preguntarte qué enseñás, Ale, en la facultad. En la Universidad Católica enseño Derechos Humanos, en la Escuela Judicial también, y en la Universidad Americana enseño Derecho Internacional. Derecho Penal Internacional, y en la Universidad Columbia estoy como directora académica de la Maestría de Derechos Humanos. Bien, o sea, estás luego siempre vinculada al tema tabú. ¿Y no te pidieron algunos cursos en la Policía Nacional, por ejemplo? Sí, suelo dar cursos, suelo dar charlas de derechos humanos a través de la Dirección de Derechos Humanos de la Policía Nacional, claro que sí. Claro, porque a mí esto que pasó el 29 de septiembre con la famosa Generación Z, me costaba mucho porque yo valoro el trabajo de la Policía Nacional. No soy un antipolicía, pero veo que algunas veces hay una confusión todavía de conceptos y se tenía esa cuestión preventiva de la marcha y que ellos tenían información de las redes sociales y que por eso ya preventivamente reprimieron, pero no consideraban tampoco represión. Fue un momento difícil porque además no tenemos muy claro tampoco el derecho a la libre manifestación, doctora. Bueno, ese realmente es un tema siempre candente, que cada tanto, digamos, se vuelve a despertar el derecho a la manifestación y la protesta. La protesta social es un derecho humano, eso tenemos que entender. Tenemos el derecho de manifestarnos, el derecho de protestar. Las leyes y la Constitución hablan, y la Convención también, de la protesta pacífica. Entonces, ¿qué se entiende por pacífica? Claro. ¿Cuándo es violenta? ¿Cuándo se vuelve violenta? ¿Cuándo se vuelve violenta? Pacífica es sentarnos todos con velas, ¿verdad? Sí. Y hacer una sentata para manifestarnos. Pacíficamente es irnos todos con banderitas blancas. No, eso no es pacífico. Si no molesta al Estado, entonces no es protesta. No es protesta. La protesta tiene como finalidad justamente molestar, ser la piedra en el zapato del Estado para poder generar esos cambios que se están buscando, ¿verdad? Ya sea una protesta o un cierre de calles, de calzada, que hagan pacientes oncológicos, por ejemplo, que no tienen medicamentos, cuyos medicamentos no llegaron, y que de eso depende su vida, manifestaciones que hacen los campesinos, por ejemplo, o que hacen las comunidades indígenas buscando que se conserven ciertos derechos. La protesta. Siempre tiene que molestar la protesta.
siempre tiene que molestar. Pero, entonces decir, no, que protesten ellos, pero que no nos molesten a nosotros, civiles que queremos transitar, también el derecho a la libre circulación, ¿verdad? Está en controversia. Entonces es allí donde el Estado tiene que garantizar ese derecho, porque recordemos siempre cuáles son las obligaciones del Estado: respetar y garantizar derechos humanos. Si decimos que la manifestación y la protesta es un derecho humano, entonces el Estado tiene que respetar y garantizar ese derecho. ¿Cómo? Generando las condiciones para que esas personas puedan manifestarse sin ninguna molestia, sí, ¿verdad? Y que las personas puedan de alguna manera también realizar sus actividades cotidianas. Y tenemos que ser nosotros también empáticos, ¿verdad? Tal vez hoy yo no pertenezca a esta comunidad indígena, o yo no pertenezca a esta comunidad campesina, pero tal vez mañana sí pueda estar manifestándome como paciente oncológico, por ejemplo. Tal vez sí puedo manifestarme con, no sé, con otro grupo de personas por las necesidades que yo pueda tener. Entonces, hoy no me toca, pero mañana me puede tocar. Y si yo no soy empático con ese compatriota que está reclamando un derecho que no le llega, entonces no puedo realmente el día de mañana decir quiero que se me respeten estos derechos. En el caso concreto del 29 de septiembre, lo raro fue que al desmovilizarse la protesta fue la represión. O sea, también hubo como una cuestión aleccionadora. La teoría de la policía es que iban a hacer otras cosas, que iban a atacar locales privados, pero lo que se vio ahí es una especie de represión aleccionadora, que ya no corresponde en todo caso. No, por supuesto, y también se da mucho lo que se conoce como racias, que son las detenciones masivas que están completamente prohibidas. Son contrarias de cabo a rabo a lo que establece la Convención Americana, por ejemplo, y ya la Corte lo ha dicho en varias oportunidades. ¿Por qué? Porque yo para detenerte tengo que identificarte. Claro. Tengo que saber por qué yo te estoy privando de tu libertad de manera temporal, ¿verdad? ¿Cuáles son los hechos que me llevan a eso y dónde está mi orden para hacerlo? De hecho, la Fiscalía esta última vez no se animó a poner ningún derecho atropellado, digamos. Por eso es que salieron todos los chicos. Pero de todos modos es gravísima. Esas detenciones que se hicieron por esas horas ya son contrarias a la Constitución y a la Convención. Y eso también ocurrió, vas a recordar, en aquel evento de la manifestación que se hizo frente al Congreso Nacional cuando se estaba tratando el tema de la posible enmienda constitucional, que se dieron detenciones a mansalva, las famosas racias, en la cual se le detuvo, por ejemplo, al delivery que estaba llevando la pizza por ahí cerca, también, pum, fue reclutado. Terminaron todos en la agrupación especializada al día siguiente, muchos con golpes, laceraciones, contusiones. Pasó con el movimiento Cruzada Nacional frente a la justicia electoral. También en su momento. Masivamente se fueron. Entonces, retomando un poquitito, ¿cuándo es pacífica y cuándo se vuelve violenta? Ya la Corte habló de esto y dice, existen 3 situaciones en las cuales podemos decir que la manifestación es violenta. Cuando atenta contra la vida, no puedo manifestarme matando personas. Claro. Cuando atenta contra la integridad personal, no puedo manifestarme golpeando a personas. Y cuando atenta contra la libertad personal, no puedo manifestarme, por ejemplo, tomando rehenes. Entonces, en esas 3 situaciones es violenta. Si yo llevo, por ejemplo, para manifestarme una estaca, un palo, una lanza, tal vez puede ser un símbolo de protesta, ¿verdad? Los campesinos cuando se manifiestan siempre están con el palo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es un símbolo que les caracteriza, ¿verdad? En otros países, no sé, le vemos a los mapuches manifestándose, vamos a verle con algún símbolo característico. Entonces, tenemos que entender que hay que interpretar el contexto, por supuesto. Por supuesto. Y en otros momentos también se dieron situaciones como la quema de la foto del rey en España, la quema de la bandera en Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, son simbolismos que se hacen por algo. ¿Verdad? No son actos vandálicos, sino que son Pero para símbolos. determinar eso tiene que intervenir la justicia. Para determinar, realmente tiene que entenderse a la protesta social como un derecho que se está expresando y tiene que no molestarse de ese derecho. El Estado tiene que tener la menor intervención sobre ese derecho y dejar a las personas que puedan expresarse. Último tema, porque se nos va a acabar el tiempo. Estamos siempre con el tema de la macroeconomía, subimos las calificaciones de las medidoras internacionales, pero siempre se deja como una especie de reserva. El sistema judicial paraguayo no es confiable y por eso no vienen las inversiones. Tenemos esa ecuación maligna que no podemos resolver. Yo sé que no, en 4 minutos no vas a decirme la respuesta completa, pero ¿por dónde habría que comenzar una reforma del sistema judicial paraguayo? ¿Qué hay que hacer?
Bueno, es realmente... Para un programa aparte, sí, pero... sí, eso es para un programa aparte. Tenemos varios problemas. Tenemos el problema de la mora judicial, tenemos el problema de la corrupción, tenemos el problema también del mensaje que dan muchas veces las máximas autoridades. Por eso yo siempre repito, en el caso del fiscal general que estábamos mencionando, sí, también la Corte Suprema de Justicia a través, sí, de sus ministros, cuando no sientan, digamos, precedentes que puedan servir como ejemplo para los jueces inferiores, como por ejemplo en el caso de Hernán Rivas, cuando se le solicitó a la Corte la suspensión cautelar de la matrícula de Hernán Rivas, y la Corte dejó pasar algo que podía hacerlo, sí, ¿verdad? Justificándose en que no se pueden dar sanciones administrativas cuando existen cuestiones penales pendientes. Sin embargo, la propia acordada de la Corte dice lo contrario. Dice que son independientes las sanciones administrativas y las penales y que sí pueden suspender cautelarmente, que es una facultad que tiene la Corte. Sí. Entonces, protegernos a nosotros como sociedad, como justiciables de una persona cuyo título está en controversia cautelarmente, ¿verdad? Es lo más, digamos, sano para la comunidad jurídica y el mensaje que se pueda dar también de lucha contra este tipo de hechos, ¿verdad? No podemos calificarlo como culpable cuando no existe una sentencia todavía condenatoria. Sin embargo, son mensajes claves que la Corte tiene que dar sentando posturas de lucha contra la corrupción. Todavía tenemos problemas también con el respeto a la propiedad privada. Eso se mira afuera. Hay muchos casos de estafa y ni qué decir la mafia de los pagarés, que nos ayudó tampoco al escenario, mostrando una estructura muy grande para este tipo de delitos, doctora. Así es, pero es bueno no generalizar. Siempre es bueno mantener, digamos, la cordura lo máximo que podamos, aunque como sociedad nos sintamos arrebasados por situaciones, sí, que se den, pero no todos los jueces son corruptos, no todos los fiscales son corruptos. Existen jueces bastante comprometidos con la justicia, fiscales también, pero allí es donde se tiene que demostrar en este tipo de casos evitando la impunidad. La impunidad es el peor mensaje que podemos darle a la mafia organizada. Doctora, no nos olvidemos del jurado de enjuiciamiento, que al politizarse totalmente se convirtió en una especie de garrote. Bueno, ahí hablamos ya de otro problema, Mario, que es la injerencia de un poder sobre otro. Cuando existe esa intromisión del poder político, o ya sea sobre el poder judicial o sobre órganos que actúan como jueces de jueces, se pervierte la naturaleza de la separación de poderes de nuestra Constitución Nacional, que lo primero que dice nos habla de la independencia entre el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo. Cuando eso se quiebra y existe una injerencia política, entonces se pervierte todo, se pervierte la Constitución, se pervierte... ¿Qué hay que hacer con el jurado? Bueno, realmente el jurado debe... Y es difícil porque finalmente el método de elección nos arroja a un sistema politizado, pero debe despolitizarse y debe cumplir realmente su rol, que es la supervisión del correcto cumplimiento de las funciones de los magistrados, sean fiscales, sean jueces o sean defensores, ¿verdad? Pero cuando existe un copamiento de poder, entonces es difícil hablar de que pueda despolitizarse este órgano tan importante para la justicia. Y realmente hacer lo que dice la Constitución es lo más sano, ¿verdad? Es la ley que nos manda, la ley suprema, pero lastimosamente todavía estamos dando pasos, y yo creo que pasos de cangrejo a veces. Me gustó esa última definición. Se nos acabó el tiempo, Alejandra. Yo te agradezco mucho porque esto es para después debatirlo en casa, para seguir hablándolo en los distintos círculos, ya sean jurídicos o no, porque es lo que somos como sociedad. Evidentemente son una apasionada del derecho. Soy una apasionada del derecho, de los derechos humanos, así mismo. Sí, y la lucha es larga todavía en Paraguay. La lucha es larga, pero bueno, hay que seguir adelante, ¿verdad? En materia de derechos humanos por lo menos tenemos mucho trabajo por delante. Y desde el plano académico, como siempre decía mi papá, ¿verdad? Que es el lugar donde realmente podemos dejar esas semillas que van a dar sus frutos más adelante. No es rápido el cambio, un cambio cultural lleva generaciones, por lo menos 2 generaciones, pero hay que empezar a plantar la semilla. Un saludo a tu padre. Gracias, Mario. Dicho sea de paso. Bueno, se nos acabó el tiempo. Alejandra Peralta Merlo tiene mucho más para explicarnos, pero hoy queríamos acercar estos temas puntuales que son tan importantes para nuestra convivencia jurídica y también democrática, porque esto es lo que esencialmente
mejora o empeora una democracia. Su sistema jurídico, su sistema de leyes, su sistema también de administración de la justicia que tanto nos atañe y que tarde o temprano nos llega alguna vez hasta la puerta de nuestra casa. Gracias por acompañarnos. Tengan todos ustedes muy buenas noches.